Hola chicos, bueno, como me pidieron que les hiciera una explicación también, digamos, que les pusiera audio a estas diapositivas, bueno, acá va, tendría que ser un repaso de lo que ya vieron en parte en biología, anatomía y química biológica, pero bueno, vamos a hacer un repasito medio rápido, ¿sí? Como somos organismos pluricelulares, necesitamos que haya sistemas o procesos que comuniquen y coordinen las funciones corporales y comuniquen las distintas células de los tejidos. Y para eso tenemos dos grandes sistemas que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso lo vimos en las primeras clases. El sistema endocrino integra las funciones de los órganos mediante sustancias químicas secretadas por los tejidos endocrinos, también llamadas glándulas, hacia el líquido extracelular. Estas sustancias químicas se llaman hormonas y son transportadas a través de la sangre hacia tejidos blancos que pueden estar bastante alejados del lugar donde se la produce. Pero entonces, acá tenemos en esta tabla las diferencias entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. En un caso tenemos que la molécula mediadora son los neurotransmisores y en los otros casos tenemos las hormonas que pueden ser neuroendocrinas, endocrinas, también pueden ser parácrinas, autócrinas, ahora vamos a ver qué son, o del tipo de citoquinas. En el sistema nervioso el sitio de acción es cerca del sitio de liberación del neurotransmisor, mientras que en el sistema endocrino puede ser cerca en el caso de las hormonas autócrinas o parácrinas o puede estar lejos si hablamos de las hormonas endocrinas, que es a lo que nos vamos a encargar, o lo que yo me voy a encargar de mostrarles en las próximas clases. En el sistema endocrino las células diana son células de todo el cuerpo. En cambio, el sistema nervioso, ustedes ya saben que las células diana de los neurotransmisores son o bien células musculares de los tres tipos, lisas, cardíacas y esqueléticas, o bien células glandulares o bien otras neuronas. Bueno, con la duración de la acción la leen ustedes. En esta diapositiva se les muestra la diferencia entre las hormonas circulantes y las hormonas que actúan localmente, que pueden ser autócrinas. Cuando fíjense, autócrinas es auto, uno mismo, es cuando una célula autócrina, que podríamos llamarla glándula, secreta una sustancia química que actúa sobre ella misma, porque ella misma tiene los receptores para responder o los receptores para esa misma sustancia. Y una hormona parácrina sería cuando una célula o una célula parácrina o glándula parácrina produce esa molécula y esa molécula actúa en la célula de al lado o en la otra, o sea, en células vecinas, porque tienen los receptores para esa sustancia que es parácrina. Y las hormonas circulantes son aquellas que son producidas por células endocrinas o glándulas, estas son vertidas al líquido extracelular, pasan a la sangre y son transportadas por la sangre a lugares muy alejados, pueden ser no tan alejados o muy alejados y actúan sobre células diana, como dice acá, remotas. Obviamente esas células tienen que tener el receptor específico para esa hormona, si no, no pueden responder. Esta diapositiva y las siguientes, para que la lean ustedes tranquilos, les muestran todas las glándulas principales que se encuentran en distintas partes del cuerpo. Las hormonas principales del cuerpo humano se producen en una de las 7 glándulas o pares de glándulas endocrinas clásicas, que son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, los testículos, los ovarios, las glándulas suprarrenales y el páncreas endocrino. También hay otros tejidos no reconocidos clásicamente como parte del sistema endocrino que producen hormonas y que tienen una función importante en la regulación endocrina. Entre estos tejidos se incluyen el sistema nervioso central, en concreto el hipotálamo, que es lo primero que se les muestra acá. Es parte del sistema nervioso central, pero produce
y libera hormonas muy importantes, como vamos a ver ahora. Y otros tejidos también, además del sistema nervioso, que producen hormonas son el tejido adiposo, el tubo digestivo, el hígado, el corazón y el riñón. En algunas circunstancias, sobre todo en el caso de algunos tumores, algunos tejidos no endocrinos pueden producir hormonas que en condiciones normales solo serían producidas por glándulas endocrinas. Entonces acá tienen todas las glándulas o los tejidos que producen las hormonas que producen las funciones principales y cuál es la estructura química de esa hormona. Vamos a ver que algunas son péptidos, otras son esteroidales, otras son derivadas de aminoácidos. Por ejemplo, vamos a ver las hormonas tiroideas, vamos a ver las hormonas de la adeno y neurohipófisis, las hipotalámicas, vamos a ver en las siguientes clases las hormonas liberadas por las glándulas suprarrenales, por el páncreas endocrino, también vamos a ver por la paratiroides. También en endocrino vamos a ver las hormonas producidas por las gónadas, que son los testículos, los ovarios, también por la placenta cuando hay embarazo. Algunos ya las vieron, por ejemplo, la renina es una hormona producida por el riñón, eso ya lo vieron, ustedes ya la conocen, saben cuál es la función. Sí vamos a ver el 1,25-dihidroxivitamina D como parte del metabolismo del calcio. Sí ya vieron el péptido natriurético atrial, la gastrina, la secretina, la colecistoquinina. Y la leptina producida por los adipocitos quizás la hayan visto, la deberían haber visto en química biológica. Yo no se las voy a volver a comentar, pero la mayoría de todas estas otras hormonas las vamos a ir viendo a lo largo de las próximas clases. Como les decía recién, hay glándulas endocrinas típicas que están dentro de las 7 que les mencioné al principio, en la de la otra diapositiva, y están células endocrinas, quizás a veces hasta células aisladas que se encuentran dentro de determinados órganos, pero que secretan productos hormonales. Por ejemplo, el hipotálamo, además de secretar las hormonas liberadoras, que sí vamos a ver en las próximas clases, sí secreta hormona antidiurética, que ustedes ya la conocen, secreta oxitocina. Fíjense, la glándula pineal produce melatonina. El riñón, ya lo vimos, produce eritropoyetina. El corazón no es una glándula endocrina clásica y sin embargo ustedes ya saben que produce péptido natriurético atrial y ya saben cuáles son las funciones. Los intestinos producen varias sustancias hormonales. El hígado, los factores de crecimiento parecidos a la insulina. Los pulmones, la angiotensina 2. Tejido adiposo y glándulas mamarias y otros órganos, estradiol. Piel, los genitales, próstata, otros órganos, 5-dihidrotestosterona, que es un derivado más potente de la testosterona. Entonces ven que hay, además de las glándulas clásicas, células distribuidas en distintos órganos que también producen hormonas. Como muchos de los procesos que vimos, la regulación endocrina también tiene lugar mediante un control por retroalimentación. Acá se ve una glándula endocrina que produce una hormona que actúa sobre un órgano diana que tiene efectos fisiológicos y que regula un componente circulante, en este caso es glucemia, pero puede ser la concentración de calcio, la concentración de fósforo, la osmolaridad, el volumen sanguíneo, la concentración de distintos iones y de ácido base, lo que sea. Entonces, hay hormonas que actuando sobre órganos diana regulan distintas sustancias, lo cual por retroalimentación negativa hace que esa glándula endocrina, si se llegó a los niveles normales, deje de producir la hormona.
Pero fíjense, esto es una retroalimentación negativa regulada por la misma respuesta fisiológica, es decir, la glándula produce una hormona que actúa sobre el órgano diana, que regula un efecto, y esto ejerce una retroalimentación sobre la glándula endocrina, el mismo efecto fisiológico. Pero ahora fíjense qué pasa en una retroalimentación negativa regulada por el eje endocrino. Vamos a ver que es muy importante el eje endocrino. Acá tenemos neuronas. ¿Cuál es el eje endocrino? Neuronas neuroendocrinas del hipotálamo que van a liberar una hormona liberadora que va a actuar sobre células específicas de la hipófisis para que libere una hormona trófica que actúa en una glándula endocrina periférica para que produzca una hormona. Recién acá se produce la hormona. Fíjense que primero tengo hormona liberadora por el hipotálamo que actúa sobre la hipófisis y hormona trófica liberada por la hipófisis que actúa sobre la glándula y esa glándula recién produce la hormona. La hormona va a los órganos diana que tienen efectos fisiológicos. Sin embargo, acá la retroalimentación negativa no es por el efecto fisiológico, sino que cuando ya se produce esa hormona en suficientes cantidades, ejerce una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Entonces, esta es la retroalimentación regulada por un eje endocrino. Lo vamos a ver en casi todas las fisiologías endocrinas de las glándulas que vamos a ver, o retroalimentación negativa regulada por la respuesta fisiológica. Bueno, ¿cómo son las hormonas desde el punto de vista químico? Aunque la naturaleza química de las hormonas es bastante variada, la mayoría de las hormonas que suelen aparecer en los mamíferos, obviamente entre ellos nosotros, pueden agruparse en una categoría específica. Acá se ven las distintas categorías más importantes y así tenemos las hormonas peptídicas o polipéptidos o proteínas, las derivadas de aminoácidos, como les dije hace un rato, y las derivadas de las esteroides, derivadas de colesterol. Fíjense que las hormonas peptídicas engloban un gran grupo de hormonas producidos por distintos tejidos endocrinos. Así tenemos la insulina, tenemos el glucagón, la somatostatina, la prolactina, la tirotropina, las hormonas liberadoras, acá estaba el glucagón, la calcitonina, la colecistoquinina. Un montón de estas hormonas son peptídicas. Las derivadas de aminoácidos, ustedes ya las vieron porque son, un ejemplo típico, la adrenalina y noradrenalina sintetizadas por las médulas suprarrenal, pero también la tiroxina, producida por la glándula tiroides, la triiodotironina también por la glándula tiroides, la serotonina y dopamina, que son neurotransmisores, pero también son hormonas, es decir, son neuroendocrinas. La síntesis de catecolaminas, así como las de hormonas esteroideas, requiere una serie de enzimas que solo se encuentran en tejidos altamente especializados. La síntesis de hormonas tiroideas es bastante compleja, tiene lugar exclusivamente en la glándula tiroide y tiene la glándula tiroides determinada la expresión de determinadas enzimas. Algunas glándulas fabrican 2 o más hormonas, por ejemplo la hipófisis, vamos a ver la cantidad de hormonas que produce, los islotes pancreáticos producen en principio glucagón e insulina, son los más importantes, vamos a ver que producen más, y las glándulas suprarrenales. Pero por lo general cada célula individual de estas glándulas se encuentra especializada en producir una única hormona. En esta diapositiva se ve cómo se sintetiza una hormona peptídica. Las hormonas proteicas o peptídicas consiguen su especificidad a partir de la secuencia de aminoácidos principal y también por modificación luego de su traducción, sobre todo mediante glicosilación.
Como las hormonas proteicas o peptídicas están destinadas a secretarse fuera de la célula, se sintetizan y procesan de forma distinta que las proteínas que están destinadas a permanecer dentro de la célula o que se añaden a la membrana de forma continua. Así, estas hormonas se sintetizan en el polirribosoma como prohormonas o prehormonas más largas. Los péptidos nacientes muestran en su extremo aminoterminal un grupo de 15 a 30 aminoácidos denominado péptido señal. Les estaba queriendo mostrar acá. Ven, entonces, tiene un péptido señal que luego se escinde, obviamente. Este péptido señal interacciona con una partícula de ribonucleoproteína que es la responsable de dirigir la cadena de péptidos en crecimiento a través de un poro de la membrana del retículo endoplásmico localizado en la superficie interna de la membrana. La eliminación de este péptido señal, gracias a una peptidasa de la señal, genera una hormona o prohormona. Fíjense que ahora tenemos la prohormona, degradación del péptido señal, forma la prohormona, que se transporta desde las cisternas del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, donde se empaqueta en vesículas de secreción rodeadas de membrana y posteriormente se libera hacia el citoplasma. La molécula de hidratos de carbono de las glucoproteínas se adiciona aquí en el aparato de Golgi. La mayoría de las hormonas proteicas entonces se sintetizan como prohormonas. Y las prohormonas contienen la secuencia de péptido de la hormona activa dentro de su secuencia primaria, es decir, la hormona más el copéptido. Teníamos el péptido señal, la hormona y los copéptidos, luego el péptido señal se escinde, pasa a prohormona y queda la hormona con lo que se llama el copéptido. Sin embargo, estas moléculas son inactivas en general, o muestran una actividad menor y requieren la acción de endopeptidasas para eliminar las secuencias inactivas que contienen. Luego esas hormonas peptídicas se almacenan en forma de vesículas de secreción, como se ve acá, y se liberan mediante exocitosis por una vía secretora regulada, cuando reciben la señal adecuada. Por eso las hormonas no se segregan de forma continua estas proteicas, sino que solo lo hacen como respuesta a un estímulo mediante un mecanismo de acoplamiento entre el estímulo y la secreción de esos gránulos que contienen la hormona. Esa exocitosis consume energía y necesita calcio. Vamos a ver que en muchos casos está activado por AMP cíclico y aumento de calcio, la exocitosis. Bueno, obviamente las células productoras de hormonas peptídicas tienen abundante retículo endoplasmático rugoso y membranas de Golgi y vesículas de secreción. Las hormonas proteicas son solubles en los líquidos corporales, en plasma, por ejemplo, con algunas excepciones, y circulan en la sangre principalmente sueltas, de manera que la vida media es corta, y son eliminadas de la sangre mediante endocitosis y degradación en los lisosomas de los complejos receptor-hormona. Las proteínas o péptidos se digieren con facilidad en el tubo digestivo si se administran por vía oral, por lo tanto, si se dan como un medicamento, deben administrarse mediante inyecciones parenterales o, en el caso de péptidos pequeños, a través de las mucosas sublingual o intranasal. La acción de una hormona, en este caso se ven hormonas peptídicas que se unen a un receptor en las membranas de las células diana o efectoras, es decir, se tienen que unir a un receptor de membrana porque no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos. Entonces, primero las hormonas peptídicas circulan libremente en la sangre
no necesitan proteínas transportadoras, a excepción de algunos casos como las hormonas tiroideas, las hormonas derivadas o similares a la insulina, los factores de crecimiento similares a la insulina, que sí necesitan. Si no, el resto circula libre por la sangre. Cuando se encuentran con su receptor en la superficie de las células dianas, se unen. Estos receptores son proteínas intrínsecas de membrana que se unen con gran afinidad a su agonista, a su hormona. Como se encuentran en membrana, activan vías de transducción de señales. En este caso se muestran los segundos mensajeros, el segundo mensajero AMP cíclico, porque se activó la adenilato ciclasa a través de un receptor acoplado a proteína G. El AMP cíclico puede ejercer múltiples funciones, capaz que ya lo vieron o capaz que no, en química biológica, pero entre ellas es activar a proteínas quinasas. Como son quinasas, fosforilan otras proteínas y esas proteínas fosforiladas son las que producen la respuesta biológica. En cambio, hay otras hormonas, como las hormonas esteroidales, las hormonas tiroideas, los retinoides, la vitamina D, que pueden pasar por difusión a través de la bicapa lipídica porque son lipófilas y en el interior de la célula se unen a un receptor citoplasmático. El complejo hormona-receptor puede ser un homodímero, un heterodímero y que requiera otros componentes, otras moléculas adicionales, pero en general trasloca a núcleo y ahí estimula la transcripción de genes específicos al unirse a los elementos de respuesta a esa hormona específica. Entonces, estas hormonas, entre ellas, como les dije, tiroides, retinoides, vitamina D, esteroides suprarrenales, son lipófilas y se unen en el interior a un receptor citoplasmático. Al contrario que las hormonas peptídicas y las derivados de aminoácidos, las hormonas esteroides no se almacenan en vesículas antes de ser secretadas. Acá no se ve eso, se los estoy comentando. En el caso de las hormonas esteroidales, la síntesis y la secreción están muy cercanas en el tiempo. Las células secretoras de esteroides son capaces de multiplicar la secreción hormonal en pocas horas. La ausencia de un depósito preformado para almacenar hormonas esteroideas no limita la eficacia de las células como sistema regulador endocrino. Más aún, las hormonas esteroideas, a diferencia de las peptídicas y de las derivadas de aminoácidos, realizan casi todas sus acciones sobre los tejidos diana mediante la regulación de la transcripción genética. Por eso la respuesta de los tejidos diana a los esteroides suele aparecer en el transcurso de horas o días. Como el propio colesterol, las hormonas esteroidales no son solubles en agua, entonces cuando circulan en el plasma, por ejemplo, se tienen que asociar a proteínas transportadoras específicas. Por ejemplo, el cortisol, que es una hormona esteroidal, se asocia con la globulina transportadora de cortisol. Y la presencia de estas proteínas como transportadoras es muy necesaria, si no, no se pueden transportar bien. Bueno, y los receptores intracelulares, estos que les digo, son receptores citoplasmáticos que están expresados en las células diana y que cuando entra la hormona lipófila se pueden unir directamente o homodimerizar o heterodimerizar con otros componentes también. Eso no se ve acá. Volviendo a las hormonas proteicas o aminoácidos o derivadas de aminoácidos que se unen a un receptor de membrana, estos receptores de membrana, luego que se une la hormona, como les dije, activa segundos mensajeros, recién lo vimos, pero ahora lo vemos un poco con más detalle, porque me dijeron que no lo vieron en química biológica algunos. Entonces, fíjense que normalmente activa una proteína G, que puede activar a la beta gamma o a la alfa.
Fíjense que en este caso es la alfa que estimula a la adenilato ciclasa para que se genere AMP cíclico. Ese AMP cíclico activa una proteína quinasa, esa proteína que se encuentra inactiva y que se activa tras la unión del AMP cíclico, y esa proteína quinasa fosforila múltiples proteínas, entre ellas varias enzimas, y de esa manera las activa o las inactiva. Puede ocurrir las dos cosas. Algunas hormonas que utilizan el sistema de adenilato ciclasa AMP cíclico son las que están acá. Algunas ya la vieron, como la angiotensina 2, otras las vamos a ver, como el glucagón, la corticotropina, la hormona paratiroidea, la hormona luteinizante. Vamos a ver que muchas utilizan el sistema de AMP cíclico. Pero también pueden activar otras vías de transducción de señales, como las que se ve acá, que es la activación de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, al actuar sobre los fosfolípidos, fosfatilinositol bifosfato, lo convierte en diacilglicerol e inositol trifosfato. El diacilglicerol puede activar a la proteína quinasa C, a algunas isoformas de la proteína quinasa C, y el inositol trifosfato actúa sobre el retículo endoplasmático provocando la liberación de calcio. Algunas hormonas que utilizan este sistema de segundos mensajeros son, fíjense, nuevamente la angiotensina 2, nada más que en este caso en el músculo lisovascular actúa así. Algunas catecolaminas a través de los receptores alfa. Las hormonas liberadoras de gonadotropina y de crecimiento y tirotropina. La vasopresina, que ya la vimos, la oxitocina también. Y otros receptores hormonales de membrana, siempre estamos hablando de los de membrana, tienen actividad tirosina quinasa. Entonces, cuando se une la hormona, en este caso la insulina es una hormona que actúa a través de un receptor tirosina quinasa, se une al receptor, ese receptor está formado por dímeros, entonces dimerizan, ese receptor dimeriza, se autofosforila, y entonces ahora la actividad tirosina quinasa se encuentra activa y se fosforilan múltiples proteínas que llevan a cascadas de transducción de señales que llevan a la captación de glucosa, que ustedes ya saben, no saben, lo vamos a ver en la segunda clase de endocrino o tercera. Los efectos de la insulina lleva a la captación de glucosa y a distintas reacciones anabólicas dentro de la célula. Entonces, la acción a través de receptores con tirosina quinasa es otra forma de acción de hormonas peptídicas o derivadas de aminoácidos. Otras hormonas, en este caso se ve el caso de la leptina, que es una hormona secretada por los adipocitos, pueden activar receptores, este es el receptor de leptina, que activan a una quinasa. En este caso es JAK2, la quinasa Janus Activated Kinase o quinasa activadora Janus, que se une a un factor de transcripción o activa que se llama STAT3, lo fosforila, y ese factor de transcripción fosforilado va al núcleo y promueve la transcripción de los genes Diana. Entonces, esas proteínas nuevas que se producen llevan a los efectos biológicos de la leptina sobre esta célula blanco. Y esto ya lo vimos cuando vimos el efecto de la adrenalina, pero se lo vuelvo a repetir, además en el contexto de la acción de hormonas. En este caso, la hormona, como la adrenalina, usa dos sistemas de segundos mensajeros una vez que se une a su receptor. Recuerden que se podía unir a un receptor beta o un receptor alfa. Entonces, el efecto beta adrenérgico podía ser diferente al efecto alfa adrenérgico. En un caso, en el caso del receptor alfa, activa la entrada de calcio que se une a calmodulina. El complejo calcio-calmodulina activa proteínas quinasas que entonces degradan el glucógeno
a glucosa 1-fosfato y a glucosa 6-fosfato para que pueda ser liberada la glucosa. Este es el caso de la célula hepática y la glucogenólisis. Por el otro lado, actuando sobre el receptor beta adrenérgico, puede activar a la adenilato ciclasa generando AMP cíclico, lo que activa determinadas proteínas quinasas, entre ellas proteína quinasa A, es la más específica de AMP cíclico, la más usual de AMP cíclico, que también actúa sobre la vía de glucogenolítica. Entonces, la adrenalina puede actuar a través de dos receptores diferentes y a través de vías de traducción de señales diferentes.